Bueno, continuamos en este espacio de entrevistas de la tercera edición del Encuentro Regional de Municipios Inteligentes. Tenemos con nosotros a Joaquín Alcalde Sánchez, él es director del Hueco, coordina este proyecto para el fomento del emprendimiento social y la innovación social en España. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, has pronunciado una conferencia, revitalización de las zonas rurales en este caso, ¿verdad? Sí. Con lo cual, bueno, teniendo un poco en cuenta el contexto de este encuentro en el que nos encontramos, la primera pregunta debe ser si consideras factible a través de la innovación el que se mejoren las oportunidades en las zonas despobladas, en las zonas rurales. Bueno, no lo considero factible, o sea, lo considero absolutamente necesario, ¿no? Acabo de comentar en la ponencia que estamos hablando mucho sobre innovación tecnológica, digital, etcétera, pero tenemos que pensar que hay una innovación que quizás sea muchísimo más importante todavía que esta, ¿no? Que es la innovación social. Es decir, vamos a buscarle soluciones a los viejos problemas de siempre, a los viejos retos de siempre, pero vamos a buscárselo además de una manera eficiente, eficaz, sostenible, ¿no? O sea, adecuada al momento en el que estamos viviendo. Entonces, lo que nosotros impulsamos desde el Hueco precisamente es eso, ¿no? O sea, lo que tratamos es de promover la innovación social como una herramienta de lucha o una herramienta para la repoblación rural muy potente, ¿no? Es decir, que sean los propios ciudadanos, de la mano, lógicamente, de las administraciones públicas, de las administraciones locales, sobre todo, que son las que conocen de verdad el problema de la despoblación, los que diseñen aquellas soluciones para los retos que tienen, por ejemplo, pues con la movilidad, que es un reto muy común, ¿no? en toda España, ¿no? En las zonas despobladas, la propia sanidad, la educación, la vivienda, etcétera. Si seguimos aplicando las mismas soluciones a los problemas de siempre, soluciones que estamos viendo que en muchos casos no son las más adecuadas, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Pues, al hilo de lo que comentas, ¿qué papel deben jugar, qué rol deben jugar las propias administraciones públicas? Bueno, creo que las administraciones públicas son fundamentales, especialmente los ayuntamientos. O sea, yo creo que en todo este debate que se ha generado en estos últimos años en España, ¿no? sobre el problema de la despoblación rural, en el que afortunadamente hemos conseguido que hoy se reconozca este problema como un problema de Estado y se esté trabajando, ¿no? desde el reto demográfico y desde las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Diputaciones, se esté trabajando en esto. Quiero decir que los ayuntamientos tienen un papel principal, o sea, tienen que ser los interlocutores de verdad en todo esto, en lo público, porque son los que conocen verdaderamente cuáles son los problemas que tienen sus pueblos, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos tienen que trabajar codo a codo con la ciudadanía. Tenemos que buscar fórmulas de alianzas público-privadas entre el tejido empresarial y los propios ayuntamientos, ¿no? Las propias administraciones. Las empresas también nos lo están demandando, las empresas quieren hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces hay que abrirles esa puerta y tratar de que entre todos, ciudadanía, empresas, ayuntamientos, agentes público-privados, diseñar en cada caso cuál es la solución para ese pueblo, esa comarca, ¿no? ¿Hasta qué punto la brecha digital considera que es más visible o más palpable en este tipo de localidades, en estos territorios despoblados? Bueno, la brecha digital existe, es un problema. Yo creo que efectivamente también hemos avanzado mucho en estos últimos dos o tres años. Creo que sobre todo las operadoras instadas por el gobierno de España, ¿no? se han puesto las pilas y estamos viendo cómo poco a poco se va llegando la banda ancha a los pueblos. Pero no solo estamos teniendo un problema de falta de infraestructura, sino que creo que también es muy importante el mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos rurales y de los propios ayuntamientos y trabajadores municipales, ¿no? Cada vez es más difícil todo esto, cada vez hay que estar más al día y yo creo que la brecha puede venir por ahí. Yo soy optimista, creo que la infraestructura de banda ancha en España va a estar prácticamente en el último confín del país en muy poco tiempo, pero luego viene lo más complejo, que es saber cómo vamos a utilizar esa banda ancha, ¿no? Termino. ¿Las nuevas tecnologías consideras que potencian más el mundo urbano frente al rural, que pueden incluso contribuir a esa despoblación? Bueno, es un poco controvertido ese tema. Yo creo que las nuevas tecnologías están ahí y no podemos prenderle fuego, como hacían los luditas en la época de la revolución industrial, ¿no? en Londres, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharlas, las nuevas tecnologías, para mejorar los servicios. Tenemos que tener en ese sentido, yo creo, una mentalidad muy abierta, ¿no? Y pensar que, bueno, pues que a lo mejor en un momento
parte de la educación, como se ha visto por ejemplo ahora con la pandemia, ¿no? Puede ser una parte de esa educación, puede ser una educación a distancia, la telemedicina, etcétera. Yo creo que las nuevas tecnologías hay que entenderlas como como una herramienta, ¿no? Para vencer esos retos que tenemos en las zonas rurales. Pues Joaquín Alcalde Sánchez, director del WICO, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias.